Bueno, Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, Hola, Sara. Sara. Un gusto saludarte desde acá, desde Argentina. Me encanta que se interesen por hablar con nosotros desde el otro lado del continente. Gracias por llamar. No, gracias a vos por aceptar nuestra invitación y bueno, comentarle a la gente de este festival que se viene, que la verdad que nos tiene a todos bastante entusiasmados. Bueno, Podcastinación nace como una idea en Bogotá el año pasado, donde pensábamos que la mejor manera de crecer como podcast era compartir audiencias. Básicamente, si tú ya tienes a 3 que te oyen y yo ya tengo a 3, ¿qué tal si los presentamos y hacemos crecer el ecosistema? Y en ese camino nos dimos cuenta, uno, que pues el primer experimento del año pasado en vivo nos permitió consolidar una comunidad pequeña en Bogotá de podcasters independientes que estábamos creando contenido. Y este año ya el mundo nos cayó encima y nos dimos cuenta que lo único que había era una oportunidad, que no poder hacerlo en vivo nos implicaba poder tener estas conversaciones como la que estamos teniendo ahora, y nos arriesgamos a decirle esta idea a todos, a los que admirábamos, a los que queríamos conocer, a los que nos causaban intriga sobre cómo estaban haciendo sonoros, y convocamos un equipo que se encargó de escuchar alrededor de unos 200 podcasts hace unos meses, y los invitamos a participar. La agenda ya está conformada por alrededor de 40 proyectos de audio de toda Latinoamérica, de México, Argentina. Y la idea es eso, o sea, seguirnos conociendo, que la gente tenga referencia no solo del podcast colombiano, sino también peruano, paraguayo, chileno, de Puerto Rico, y creo que es una excelente oportunidad para eso, para darnos cuenta de qué está sonando y qué podría sonar y cómo podríamos apoyarnos todos para crecer. Totalmente, Omar. Hola, Sara, ¿cómo estás? Omar te saluda. Hola, Omar. Sara, seguramente, bueno, muchas expectativas, como bien comentás, hay un equipo trabajando muchísimo por lo que me estaban comentando, algunos colegas que están en Colombia, y la verdad que seguramente es un logro bastante colectivo. ¿Cuáles son por ahí las metas que quieren cumplir con este evento a partir de lo que venís comentando? Claro, si uno se pone a pensar cuál es el impacto a que le llegan a estos 40 podcasts que al final quedan en la agenda, uno dice, wow, le estamos llegando a 800,000 personas, porque esos son los alcances que uno puede tener de juntar a todas estas personas y sus fans. Sería muy arriesgado decir que eso es lo que quiero que se conecte. Nosotros creemos que igual las personas ya están cansadas de las videollamadas y los webinars y los talleres. Sin embargo, la idea de este proyecto es presentar algo completamente nuevo, que conozcan a sus podcasters de formas que nunca lo habían hecho, porque de repente estamos juntando en un solo episodio un podcast paraguayo con un podcast chileno que nunca en la vida habrían hablado en un solo episodio. Entonces esto es como unas propuestas de valor. ¿Cuáles son las expectativas? Wow, o sea, yo quisiera que colapsara el servidor de gente que entra. Entonces, si te digo que si 100 personas nos visitan, voy a ser feliz, y si 5,000 lo hacen también. O sea, en este momento lo que estamos haciendo también es una meta de que entre podcasters se conozcan, obviamente para compartir audiencias, pero también porque sabemos que de aquí es donde salen grandes alianzas, porque lo vimos pasar en Bogotá. Entonces, ahorita esto es una iniciativa 100% independiente, digamos que no tiene ánimo de lucro, y en ese camino lo que queremos es ver de qué forma podemos hacer que se escuchen las iniciativas sonoras de todos los países, al menos un poquito, una gotita de representación, porque obviamente cuando revisamos esto, el boom del podcast es tan grande que cada persona de este continente tiene su propio podcast, y fue muy difícil hacer la selección para poder como dejar los temas finales de quiénes iban a participar y quiénes no. Entonces, sé que no respondí a tu pregunta directamente sobre las grandes expectativas, pero yo creo que de aquí lo que sale es una comunidad consolidada de amigos que ya sabemos que sí funciona, y creemos que ese es el camino más grande para, sobre todo, mejorar en términos profesionales y técnicos. Porque podemos, al conocernos, nos damos cuenta que es más fácil trabajar juntos y que también es más fácil encontrarle un nicho profesional a esto, que pues todavía es muy amateur en muchos lugares. Entonces, esos es como varios de los objetivos que queremos cumplir.
Sí, Orlando. Sí, no, digo, qué interesante, ¿no? Que está esto avanzando y dándose a conocer, porque conozco muchos chicos jóvenes acá que están con este tema. Ujú. Y justamente ayer hablaba con una chica, jovencita, que está con este tema y me comentaba eso, ¿no? Que es muy importante y que está bien. Ahora ustedes están armando esto que hay poca gente, pero va a ir avanzando y quizás en un par de meses se sature el sistema, como vos decís, ¿no? Sí, a mí me parece, yo soy fanática de que la gente me diga, estoy haciendo mi podcast. O sea, siento que todavía no son suficientes. Es como Claro. cuando alguien dice, quiero escribir un libro, y yo no, pero es que ya han escrito muchos libros. No, es como, ven, hazlo, hazlo. Porque Claro. siento que en ese momento en el cual alguien prueba, alguien aprende de audio, alguien aprende de mezclar, alguien aprende de distribuir, otros van a aprender con esa persona. Claro, Y en el camino 100%. yo también siento frente como esa sensación de saturación que también va a haber un momento de depuración y Claro. eso solo se va a llevar a cabo cuando haya una gran oferta de creación de contenido y la Claro. gente que esto le va a gustar se va a quedar. A los que lo intentaron porque está chévere y está lindo pero se cansan o no logran financiarlo, cualquiera que sea un obstáculo para no seguir. Bueno, pero gracias por ayudarnos a que haya como en serio un ecosistema que nos lleve a una industria más adelante. Entonces, Claro. a todo el que me dice quiero hacer un podcast, yo soy como, bienvenido, hazlo por favor, porque eso Claro. solo ayuda. Claro, sí, sí. Totalmente. Nico. Sí, ¿cómo estás, Sara? Hola, Nico. Te quería preguntar si vos como organizadora, ¿qué tipo de podcast escuchás? Si tiene que ver más con los podcasts que vos escuchás, ¿son así políticos o pueden ser de cualquier índole que te enganchás con lo que sea? Sí, Digo, yo ahorita soy como una persona un poco molesta hablar conmigo, porque este es como el tema del que hablo todo el tiempo. Entonces, yo amo, o sea, yo produzco ya 2 podcasts. Uno es de entrevistas de política en Colombia y otro es un panel de análisis, perdóname, uno es de un panel de análisis de medios en Colombia. Tiene algo de humor, es divertido. Y otro es entrevistas sobre grandes pasiones. Entonces, ¿qué quiere? A mí me gustan mucho los podcasts de conversación. Pero al mismo tiempo amo los podcasts narrativos porque sé todo el trabajo que hay detrás. Estoy mencionando un podcast como Radio Ambulante o como El Hombre Equivocado, como Las Raras, que uno sabe que estas personas se tomaron su tiempo para escribir estos guiones y hacer un diseño sonoro interesante. Me encantan también los podcasts donde solo habla una persona, pero tiene un guión perfectamente escrito, como podcast de ensayos donde me dejan planteada una buena pregunta. Siento, por ejemplo, que obviamente como los que creamos este tipo de contenidos nos interesa el mundo cultural. Entonces, hay mucha crítica cultural de cosas geeks, de cosas de cine, de literatura, hay mucho de eso y yo sé que hay un vacío enorme, por ejemplo, para que los ingenieros hablen de sus puentes, para que los economistas hablen de sus temas, porque siento que hay mucha crítica cultural y que eso es muy valioso. Pero también creo que el espacio de podcast permite que todos esos espacios empiecen a aparecer. Yo cuáles escucho, si te muestro mi app de podcast, siempre tengo los audífonos puestos y estoy todo el tiempo escuchando recomendaciones. Entonces, no sé, por ejemplo, hay uno en Colombia que es sobre comida. Es un podcast donde te enseñan a cocinar y al mismo tiempo te cuentan la historia detrás de los ingredientes. Pero también hay otros podcasts sobre tejer. Y es como, estas son cosas que yo nunca habría encontrado en la radio tradicional y ahora tengo una hora completa de personas hablando de estos temas. Entonces creo que la invitación para quienes no conocen los podcasts es, hay muchos formatos, desde la entrevista al panel a lo narrativo, ya lo que se está viendo ahora es un crecimiento muy interesante de radionovela y podcast de ficción con actuaciones, que eso me parece maravilloso. Y creo que es todo un espacio y un escenario por explorar. Entonces piensen como qué les gustaría más. Yo les digo, arranquen por el tema que les gusta, pero definitivamente el podcast tiene todos los temas. Eso es como Claro. la gran maravilla de este formato, que si alguien quiere hablar de fútbol lo puede hacer y si alguien quiere hablar de rugby lo puede hacer y si alguien quiere hablar como yo, no sé, de Harry Potter lo puede hacer. Es como el espacio es infinito.
Totalmente. ¿Y quiénes te acompañan en la organización de este festival? ¿Cómo fuiste conectándote con otras personas y uniéndote para llevarlo a cabo? ¿Y cómo nació eso? Este festival nace como una iniciativa de otro podcast que se llama Estúpido Nerd. Ellos son 3 amigos que hacen reseñas culturales sobre contenido de cultura geek. Y ellos empezaron, o sea, ellos fueron los que me invitaron inicialmente a pensar en podcastinación en vivo que les comentaba 2019. Entonces empezamos a hacerlo digamos, siempre se presentaba como Podcastinación es un proyecto de Estúpido Nerd y Presunto Podcast, que es mi podcast. Y en ese camino lo que hicimos fue invitar a nuestros primeros aliados, a las personas que conocíamos de primera mano, que sabíamos que podían trabajar con nosotros por el amor al festival inicialmente. Entonces, trabajamos con POMUN Podcast de Medellín. Toda la organización está centrada en Bogotá, en Colombia. Entonces, tenemos organizadores de Cartagena, que tienen Cartagena Federal, de Medellín, que es POMUN Podcast, un podcast sobre café. A los que les interesa ese tema es muy interesante. Bueno, está Estúpido Nerd, Expertos de Sillón, gente que hace cine, Pensar un Rato, Random Access History es un podcast de historia, en fin, son un grupo de amigos con los que ya estábamos aprendiendo cosas en Bogotá y que los invitamos porque sabíamos que estaban interesados en crecer juntos. Hay algo muy lindo de este ecosistema y es que hay como muy poca, o sea, no se siente como envidias o es que me vas a robar a mis oyentes, no se siente eso, por el contrario es como todos... Es compartir. Claro, entonces, por ejemplo, los mayores crecimientos de audiencia que lo aprendimos del podcast de Estados Unidos, que lo tienen muy claro, es hola amigos de RBD Radio, hoy les quiero recomendar Presunto Podcast. Eso no pasa en la radio tradicional, al menos colombiana. Totalmente. Ustedes me corrigen en Argentina, pero yo no me imagino una gran radio recomendando a otra gran radio antes de cada episodio. Imagínate que pasara eso, sí. En cambio, los podcasts somos así y creo que inicia como con esta idea de este grupo de amigos, más o menos son 15 podcast organizadores y nos repartimos en tareas desde diseño, plataforma, revisión de agenda y coordinación, pues como ya con los equipos y el tema técnico. Bien, Omar. Sí, Sara, sabes que cuando te escucho por ahí me llama la atención. Nos llama la atención también a todo el equipo porque en su momento también hablamos con una colega, con Marcela Díaz, que también está especializada en podcast, y hablamos del tema del rol de las audiencias, un papel de las audiencias muy importante dentro de lo que es el consumo de podcasts y también la producción de los mismos. Y en un momento hablábamos de Radio Ambulante, que es un nicho de información de podcast increíble, y ahí uno cuando analiza, cuando visita o bucea dentro de la página, se encuentra con podcast para todos los gustos. Entonces por ahí las audiencias, ¿desde qué edades van? Porque uno puede tener 20, 30, 40, 50, 60, 70 años o lo que sea y puede disfrutar tranquilamente de un podcast. Exacto. Yo pienso que, por ejemplo, hay un gran espacio de trabajo para hacer podcast para niños que están jugando y les estás contando cuentos. Yo siento que eso es un gran lugar para trabajar porque ¿por qué no ponerles unos audífonos y que escuchen una historia mientras juegan? Infinito, o sea, todas las edades pueden estar ahí. Yo logré romper barreras tecnológicas con mis abuelas para que escuchen mis podcasts y siento que es un trabajo de las audiencias más relacionado a la tecnología. O sea, yo creo que todo el mundo lo puede escuchar, todo el mundo, porque es que están todos los temas, o sea, cualquier tema te puede interesar. Obviamente uno inicia con un grupo etario muy como parecido a uno, porque uno le habla a la gente que es como uno al comienzo, pero yo creo que la mayor barrera de las audiencias para este formato en relación a la radio es la tecnología. Yo vivo en un país que está en gran medida desconectado de la tecnología, que tiene acceso solo a servicios de datos para aplicaciones muy específicas y que cuando yo les digo descarga otra aplicación para además escuchar esto y es como la metodología para enseñar cómo oír podcast todavía es como una gran barrera, al menos en mi país. Entonces, siento que todavía esto es un formato que se queda muy en unas ciudades conectadas y para personas que tienen la capacidad de tener un celular que les permita hacerlo. Pero yo pienso en los llanos de Colombia y digo, allá no llega el internet
es muy difícil que ellos vayan a escucharme pronto. Mientras que en las ciudades, o al menos en la clase media, es mucho más fácil llegar ahí. Entonces creo que por ahora la lucha con el tema de las audiencias es entender que no somos radio, que la radio sí se puede sintonizar de cualquier forma y que la barrera sí sigue siendo todavía tecnológica. Cuando a mí me dicen, no, los podcasts van a reemplazar la radio, es como, espérate que pongan antenas de internet en todas así partes. Como decían que la televisión iba a reemplazar la radio. Totalmente. Y pudieron convivir perfectamente. Exacto, y pues te brinda soluciones distintas. Entonces yo creo que la pregunta de audiencias, Omar, el tema es cómo les enseñamos a escuchar esto y cómo también las grandes organizaciones de plataformas de podcast empiezan a tomarse esto también un poquito. O sea, yo sé que ya se lo están tomando en serio, pero es cómo hacemos para que esto llegue a más personas, cómo esto es un tema importante para Spotify, cómo puede ser un tema importante para Spreaker, para Google, y creo que ahí hay un camino en el que por eso es importante consolidar una comunidad para que uno le diga como a la tecnología, hey, está ocurriendo esta oferta y esta demanda de contenido, tenemos que adaptarnos para que en serio pueda llegarle a la gente. Sí. Esa es la idea y bueno, invitamos a toda la gente que nos está escuchando, a todo nuestro público, a Podcastinación, este festival que se va a llevar a cabo el 14, 15 y 16 de noviembre, va a ser vía online. Pueden ingresar a las redes sociales. ¿A qué redes y qué página pueden entrar, Sara, para escuchar este festival? Para ser parte de Podcastinación solo tienen que registrarse en podcastinación.com. Entran y dejan su correo electrónico y nosotros nos encargamos de que ustedes se enteren de todo por ese medio. Y nos pueden seguir en Twitter como @rayalpiso podcastinación y el mismo @ en Instagram. También pues para que se enteren de la agenda que vamos a estar publicando en los próximos días y sobre todo pues ya todas las actividades. Las personas que vayan no solamente van a escuchar podcasts en vivo, sino que también van a poder conocer en Meet and Greets a sus podcasters si los quieren conocer. También pueden participar, por ejemplo, Radio Ambulante, ya que lo mencionaron, va a ser un taller específico para hacer coaching a la gente que quisiera postular una historia para Radio Ambulante, y es como, mira cómo se hace, ven y te explicamos qué deberías hacer. Entonces pues son talleres y clases magistrales que vamos a recibir de parte de ellos, radionovelas, van a haber actuaciones, esto va a estar súper lleno de sobre todo muchos acentos de todas partes, entonces creo que eso es lo más bonito también. Totalmente. Muchísimas gracias por esta comunicación, Sara. Te mandamos un saludo enorme desde acá, desde Argentina. Y bueno, invitar a toda la gente que se una, que se registre. Y vamos a estar todos atentos el 14, 15 y 16 de noviembre. No, a ustedes infinitas gracias. Cuando una radio argentina se interesa por podcastinación, yo sé que ya estamos cumpliendo los primeros objetivos. Entonces, en serio, gracias por creer en esta nación de podcast y bueno, ahí nos vemos. Abrazo grande.